Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy os traigo un análisis a fondo, sobre todo en lo que se refiere al mundo de la VR, que es lo que más nos interesa en el canal, de un producto de la compañía tan importante y tan conocida como MSI, con la cual voy a empezar a colaborar a partir del día de hoy. Y el producto que os traigo es concretamente su nuevo router Radix Access 6600, el cual, pues como veis, está creado expresamente para gamers y sobre todo también con características para optimizar la experiencia del usuario AR/VR, que es nuestro caso. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en este vídeo. Vamos a revisar un poco el router, pero también nos vamos a enfocar especialmente en sus características propias para la VR, como puede ser por ejemplo el soporte del Wi-Fi 6E. Así que, como veis, es un vídeo interesante, no os lo perdáis porque puede darnos muchas ideas interesantes de si este router nos va a servir o no para cambiar el que ya tengamos en casa, incluso para saber si la Wi-Fi 6E realmente vale la pena o no en el uso de la VR a día de hoy. Interesante, como hemos dicho, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bien, ReverQuest maníacos, pues como os he dicho al principio del vídeo, vamos hoy con un análisis a fondo y sobre todo en lo que se refiere a la VR del nuevo router sacado por la compañía MSI, a la cual aprovecho para agradecer la confianza y la posibilidad de poder colaborar con ellos, una gran empresa de ordenadores como es MSI, para bueno, pues enseñar y un poco dar valor a los productos de esta compañía a los ReverQuest maníacos para una posible decisión de compra o mejora de sus equipos, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho al principio, así que gracias MSI, como hemos dicho al principio, vamos a revisar, aquí tengo el router ya preparado, aquí lo veis. Un router bastante chulo, como veis en el diseño, a mí me gusta bastante. Y ahí tenéis, aquí tiene 6 antenas, 6 antenas para poder tener una buena cobertura. Y por detrás tenemos ese puerto rojo que vemos, es un puerto de 2,5 gigas que después comentaremos para qué nos va a servir. Y después tenemos 4 puertos de 1 giga, tanto en formato WAN como LAN. Tenemos el botón de reset en esta parte, ahí lo tenéis. Y en esta otra parte de aquí tenemos lo que es el puerto USB, la conexión a la red y el botón de encendido. Y el puerto USB, pues entre otras cosas, nos va a servir para poder conectar un disco duro a lo que es el router y poder tener varias funciones que veremos a continuación. Como veis, las antenas son muy flexibles para ponerlas en cualquier posición, fijaros, para lograr la mejor cobertura. Todas las antenas son moldeables y manipulables hacia todos los lados según donde coloquemos el router. Y pues ya digo, es un router, además no pesa mucho, fijaros que con una mano se sostiene con bastante bien, no pesa mucho. Y ya digo, el diseño a mí me gusta mucho, muy futurista, así muy moderno, y la verdad que a mí me gusta mucho el diseño que le han dado los chicos de MSI. Además tiene en estos neones que tiene aquí, son como luces LED que cuando lo tenemos encendido pues empiezan a cambiar de color y demás. También la gente joven sobre todo le gusta este tipo de cuestiones estéticas. Yo no soy muy fan de eso, pero la verdad que queda chulo una vez cuando está encendido y demás, y las lucecitas así que no son tampoco demasiado estridentes, pues queda bastante bien. Bueno, pues este router cuesta 363 euros, aunque ahora mismo se puede encontrar en Amazon por 321,76 euros. Como os he comentado al principio, tiene soporte para Wi-Fi 6E, además de tener una banda de 2,4 gigas y también una banda de concretamente de 5 GHz. Y después tiene lógicamente la banda de 6 GHz que bueno, que es la que nos da el Wi-Fi 6E.
Dentro de cada banda pues tenemos disponibles varios canales que veremos después a continuación en el bloque siguiente del vídeo. Tienes varias bandas para poder dar una mejor cobertura y un mejor servicio, pues en este caso en la casa en la que se coloque o si es una empresa, etcétera. La verdad que es un router bastante potente, bastante interesante en cuanto a sus posibilidades y que además, como digo, también está preparado para el tema gamer y sobre todo para la VR y la AR. Implementa, como veremos a continuación, algunas características también o cualidades que podemos activar para mejorar toda la experiencia VR. El vídeo lo vamos a dividir, ya os he mostrado el router, os lo muestro de nuevo para que lo veáis cómo es, por la parte de atrás, por la parte de adelante. Y aunque en un principio nos pueda sonar que el router pues 363 euros o 321 euros es caro, pues con lo que vamos a ver a continuación veremos que según el perfil de usuario que tengamos, pues puede ser bastante beneficioso el comprarlo o quizá no tanto, dependiendo, ya digo, de cómo tengamos nosotros planteado nuestro sistema de VR o nuestras habitaciones, cómo estén distribuidas, etcétera, etcétera. Pues va a depender de esas cuestiones el que el router realmente nos va a dar un beneficio o que a lo mejor pues no nos va a proporcionar mejor alguna. Bien, pues como decía, el vídeo lo vamos a dividir en varios bloques. A continuación vais a ver un bloque, una vez que ya os he presentado el router, más o menos cómo es físicamente y las características principales que se ven por fuera. Y ahora lo que vamos a hacer en un segundo bloque es acceder a la interfaz que se maneja a través del navegador. También se puede manejar a través del móvil, pero en el navegador lo vais a ver mejor, en el cual se activan, desactivan determinadas cuestiones que nos van a servir para que el router después rinda lo suficiente o sacar el máximo rendimiento de él y pues veremos ese tipo de cuestiones. Y después haremos un tercer bloque donde os voy a exponer las conclusiones de las pruebas que yo he hecho en distintas áreas que influyen dentro de lo que es la banda de Wi-Fi 6E y concretamente en el mundo de la VR es donde yo me he centrado, aunque tenemos, como he dicho, bandas de 2,4 gigas o gigahercios y de 5 gigahercios, pero yo me he centrado en el 6E, que es realmente la novedad, el gran poder que tiene este router, ¿vale? Y pues veremos esas pruebas que he hecho y las conclusiones que he sacado. Y finalmente pues haremos unas conclusiones finales, pues un poco diciendo a quién le recomendaría yo comprar este router, a quién a lo mejor no le iba a traer tanto beneficio. Y en todo momento, como yo tenía anteriormente a este router el Xiaomi AX3600, voy a hacer un poco comparativa de los resultados que a mí me han ido dando distintas pruebas que he hecho con el router que yo tenía antes para que veamos realmente si nos mejora mucho la situación o no, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más os dejo con el siguiente bloque, no sin agradecer de nuevo a MSI por su amabilidad en hacerme llegar este router para que lo pueda mostrar a los Reverquest maníacos. Ya digo que es un router que a día de hoy es valorado como uno de los mejores routers Wi-Fi 6E que existen en el mercado. Además está recién salido hace muy poco al mismo y por tanto pues tenerlo en mi poder y poder comentarlo a los Reverquest maníacos es todo un lujo. Bien, pues sin más vamos a pasar al siguiente bloque en el que veréis la interfaz que tenemos en este router cuando lo queremos configurar, y allí os comentaré unos cuantos aspectos interesantes que hay que tener en cuenta para la configuración y para conseguir el rendimiento que veremos después en las pruebas posteriores que hice. Pues nada, nos vemos ahora mismo. Hasta ahora. Bien, Reverquest maníacos, pues ya estamos en el siguiente bloque en el cual vamos a ver un poco por encima la interfaz del router MSI Radix Access 6600 y os voy a mostrar un poco las principales características que tiene, que son funcionales para la VR, para conseguir una mejor experiencia VR y gaming en general,
y también alguna que otra cuestión que también me parece interesante destacar. En primer lugar, vemos que aquí tenemos la versión del firmware y también tenemos el idioma. Normalmente viene en inglés por defecto, así que lo tendremos que cambiar a español. Pues después tenemos aquí un asistente, pero este asistente yo no lo he utilizado, sino que directamente me he ido a estas opciones y he modificado lo que he visto conveniente. Aquí tenemos el modo de juego. Hay que tener en cuenta que este router tiene una inteligencia artificial, la cual va a servir para, de todas las funcionalidades y mecanismos que van funcionando en nuestro ordenador, va a discriminar según nosotros le digamos, le indiquemos en este panel, para una función determinada. Por ejemplo, si lo ponemos en auto, va a ser la propia inteligencia artificial, en función a lo que estemos haciendo, la que va a priorizar unas cuestiones o otras en función a ese objetivo. Tenemos una funcionalidad de gaming donde se va a priorizar el gaming, otra donde se va a priorizar el streaming y otra el trabajo en casa. Y este que pone QoS tradicional es una personalización, digamos así, de esta IA, que nosotros le vamos a indicar con todo detalle lo que queremos conseguir. Yo en principio pues tengo la de gaming, que es la más útil para lo que nosotros queremos, que es el tema de la VR. Bien, además tenemos aquí una información sobre el uso de CPU actual, el uso de NPU y el uso de memoria, y un analizador del tráfico que nos va diciendo lo que va entrando o no, lo que se está utilizando en este momento en la conexión, tanto en subida como en bajada. También aquí abajo, en donde pone estado de la conexión de dispositivos, vemos aquí el símbolo de internet, el router, que es el que va a continuación, nuestro ordenador, en este caso mi ordenador. En esta parte que hay como una tablet es donde aparecería nuestras MetaQuest 3, nuestro visor VR, y en este símbolo de USB es donde aparece lo que tengamos conectado al puerto USB que os he mostrado antes en el router. Bien, una vez dicho esto, pues nos vamos a centro de juego. Aquí es donde vamos a configurar todo lo relacionado con la optimización para gaming. Tenemos un realce de juego con el turbopropulsor de juego, que lo tengo habilitado. Aquí la elección de gaming, que es la más óptima, o si queremos personalizarla, pero yo tengo la gaming, que es la que viene por defecto para conseguir el mejor rendimiento. Y después aquí viene una serie de características más que pueden influir o no. La luz mística es para desconectar. Ahora mismo está habilitada para desconectar los LEDs que os he mostrado antes, que van mostrando lucecitas RGB y demás, que están chulas, pero puede haber quien no le interese tenerlas puestas. Lo podemos deshabilitar aquí. También se puede hacer a través de la aplicación de móvil de MSI para este router. Y tampoco me voy a profundizar más en estas cuestiones, porque quiero ir un poco al grano, digamos así, ¿no? El punto principal para lo que nosotros queremos es la configuración Wi-Fi, porque yo siempre, como sabéis, os recomiendo jugar vía Wi-Fi, y es la opción que yo utilizo habitualmente y no la de cable. La gracia que tiene este router, sobre todo, pues es eso, ¿no? Intentar optimizar la conexión vía Wi-Fi. Le damos aquí, tenemos tres opciones. Tenemos inalámbrico, donde vemos una conexión inteligente que la tengo deshabilitada. Si habilitamos esto, lo que conseguimos es que sea el propio sistema, a través de la inteligencia artificial, la que determine qué banda tiene que usar cada dispositivo en función al contenido, digamos así, que se esté ejecutando. Por ejemplo, si fuera gaming, pues en teoría habilitaría la banda de 6 GHz, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo prefiero personalizarlo y por eso lo tengo deshabilitado. En cuanto a bandas, tenemos tres: la 2,4 GHz, la 5 GHz y la 6 GHz, que la suma de las tres es la que nos da los 6600 de este modelo, que se llama AXE 6600 megas por segundo, que es lo que da en total si utilizáramos todas las bandas a la vez, etcétera, etcétera. Es la capacidad que tiene, ¿no? Aquí tenemos la opción para activar o desactivar pues el 2,4 GHz. Si no queremos tener activada esa banda, pues la deshabilitamos. Los modos inalámbricos, en el caso de 2,4 GHz, tenemos formato VG, formato N, formato VGN o formato VGN AX. El mejor, estos son protocolos, para quien no sepa lo que es, protocolos que lo que van destinados cada uno de ellos es a obtener un mejor rendimiento, tanto a nivel individual como que
aunque conectemos muchos dispositivos a una misma banda, se gestionen correctamente y no se interfieran unas con otras. En este sentido, AX, que es la, digamos así, la principal y la mejor que dispone este router, es la que debemos elegir. Por eso dejamos la AX. Aquí ponemos el nombre que vamos a ver en nuestros dispositivos para detectar esta red Wi-Fi. Aquí tenemos habilitar que podamos ver ese nombre, porque si no, no lo podríamos ver en los dispositivos. Los canales, tenemos aquí, en el caso de 2,4 GHz, tenemos hasta 13 canales diferentes que podemos usar, aunque está puesto en automático. El ancho de canal tenemos 20 o 40 MHz, aunque está también en automático. Modo de seguridad WPA3-PSK, que es el más fuerte, el que más nos protege nuestra conexión y nuestro Wi-Fi. Y aquí la clave, que cuando veamos en nuestro dispositivo este nombre, pues tendremos que meter esta clave, que no voy a mostrar lógicamente, para poder conectarnos a esa banda, ¿vale? Con 5 GHz pues pasa un poco lo mismo. Tenemos la opción de habilitar y deshabilitar, tenemos otros sistemas, por ejemplo aquí tenemos un protocolo AC que no estaba en el modo de 2,4 porque surgió después para la banda de 5 GHz, y también tenemos el AX, elegimos el AX. El nombre, para habilitar el nombre. En cuanto a canales, aquí tenemos en el caso de 5 GHz hasta 17 canales diferentes para elegir el que sea más óptimo. De todas formas lo ponemos en automático y se supone que elegirá el más óptimo. Ancho de canal, añadimos a los 20 y a los 40 el de 80 en la banda de 5 GHz. Seguridad en la misma, y la clave pues lo mismo que hemos visto antes. Y la de 6 GHz, que es el Wi-Fi 6E, que es la que a nosotros nos interesa más, pues tenemos también la opción de habilitar, deshabilitar. Aquí solo tenemos un modo inalámbrico que es de por sí AX, por eso no pone nada, porque es AX por defecto, nos lo aporta el Wi-Fi 6E. Aquí el nombre que va a aparecer, habilitar que aparezca. Los canales son 4, aunque están en automático. Esta es una característica para optimizar más la conexión Wi-Fi 6E. Añadimos al ancho de canal 20, 40, 80, añadimos los 160, que es característico también del Wi-Fi 6E, esa nueva banda que nos va a permitir mejores velocidades y una latencia más optimizada. Seguridad y el tema de la clave, igual que hemos visto en casos anteriores. Después tenemos unas opciones avanzadas que también las tenemos por bandas, por ejemplo la de 6 GHz, que son como opciones pues que no se aconseja tocar mucho porque podemos fastidiar un poco el tema. Yo prácticamente no he tocado nada aquí, lo he dejado todo como está por defecto, porque al final son protocolos y tecnologías que al final lo que hacen es ayudar a que la conexión vía Wi-Fi, pues la cobertura sea más amplia, el rendimiento sea más amplio, la saturación sea menor, cuando conectamos muchos dispositivos a esa banda, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí no tocamos mucho, pero para que sepáis que para cada banda tenemos su configuración avanzada. Y el SSID múltiple es la posibilidad que tenemos, por ejemplo, en la banda de 6 GHz, de tener dos nombres diferentes, por si queremos que unos dispositivos se conecten a una y otros dispositivos a otras. Es una forma de independizar dispositivos dentro de la misma banda. Normalmente en VR pues no es lo normal que lo vayamos a utilizar. Y ya yéndonos a avanzado, tenemos WAN. Aquí en este de WAN por defecto viene la de 2,5 GB por segundo. Esto es digamos así, el cable con el que vamos a conectar nuestro router Radix con el router de la compañía. Yo, por defecto, como digo, viene con 2,5 gigas, pero como mi router y las conexiones que tenemos actualmente llegan solo a 1 giga, pues yo lo he pasado a la vía de 1 giga, a uno de los 4 puertos de 1 giga, para optimizar la conexión. Y esta de 2,5 gigas es donde he conectado el ordenador, del router Radix al ordenador. ¿Y qué he conseguido con esto? Pues que, por un lado, optimizar la conexión con el router principal, y por otro lado, conseguir que, gracias a que tengo una tarjeta de red que soporta 2,5 gigas y también un cable de categoría 8 Ethernet que también soporta 2,5 gigas, pues tengo actualmente en el ordenador, que antes nunca lo he podido tener, una conexión de entrada y salida de 2,5 gigabytes por segundo, lo cual ahora mismo no nos va a afectar mucho, no nos va a mejorar
a nivel de ordenador mucho la conexión, algo sí mejora, pero cuando tengamos las conexiones que ya están empezando a ver de 10 GB, pues seguramente se optimizará mucho mejor y la conexión, o cuando visitemos webs en internet y demás, pues será mucho más rápido. Bien, y aquí no vamos a tocar nada más, solo os quería explicar este tema. Tenemos un firewall disponible que podemos activar al margen del antivirus que tengamos, un control parental por si queremos filtrar algunas web para que nuestros hijos no puedan entrar y ese tipo de cosas, el QoS, que es el sistema de inteligencia artificial que os he descrito antes. El USB, aquí tenemos cosas interesantes, por ejemplo podemos conectar un disco duro externo a lo que es el puerto USB del router y crear un servidor de LNA. ¿Para qué nos sirve? Pues nos puede servir, por ejemplo, para servir películas, series, etcétera, a nuestro visor. Por ejemplo, si queremos ver películas y que buscando dentro del programa que usemos para ver películas este nombre o el que le hayamos puesto nosotros y habilitando esta opción, pues todas las películas que estén en ese disco duro estarán compartidas con el servidor, con el visor MetaQuest 3 o con cualquier otro dispositivo que tengamos en casa. Por otro lado, tenemos también que podemos crear un servidor Samba, un servidor FTP, incluso un servidor torrent para si queremos usarlo en este sentido. Y después aquí la opción de expulsar dispositivo. Y después tenemos el IPv6, que es una tecnología también bastante moderna, que todavía no está muy implementada prácticamente en ningún tipo de conexión, pero que llegará en el futuro para optimizar y demás, como todas estas cuestiones tecnológicas, pero que al menos sabemos que nuestro router ya está preparado para ello, ¿de acuerdo? Una VPN, que sabemos que, o que no lo sepa, es crear digamos así, de esconder nuestra IP y que la IP que haya de nuestro ordenador visible al activar la VPN sea una IP ficticia, y de esa manera pues protegemos nuestro equipo en la red de redes, y aparte de eso pues podemos acceder a algunos servicios de vídeo, etcétera, que no podemos acceder desde España, y con esta VPN sí podríamos. Y la última opción que os voy a comentar es la de administración. Aquí tenemos opciones genéricas como cambiar la hora o actualizar el firmware del propio router, pero lo más interesante es esta parte de aquí, el modo de funcionamiento. Igual que ocurre con cualquier router, podemos dejarlo como modo enrutador o como modo punto de acceso. Normalmente yo siempre he recomendado que lo pongáis como punto de acceso, pero curiosamente por las características de este router Wi-Fi 6E, el modo enrutador inalámbrico funciona perfectamente. Ya lo vais a ver a continuación en los testeos que os voy a comentar. Y concretamente el gran problema que había, por el que siempre había que poner un punto de acceso, es el hecho de que independizábamos de esa manera la conexión del visor del resto de la conexión familiar. Pero no hace falta, ¿por qué? Porque este router es tan potente está tan bien optimizado que ya veréis después, como digo, una prueba de saturación que he hecho, y podemos jugar usándose también esa misma banda con otros dispositivos. Yo lo he utilizado con el ordenador a la vez y con el móvil, y a la vez jugando, y no ha habido ningún tipo de problema, ni interrupción, ni nada de nada, con lo cual podemos dejarlo en modo enrutador. Además, si ponemos el modo punto de acceso, vamos a perder todas las características de optimización vía inteligencia artificial. Con lo cual al final lo que os quiero decir que gracias a la potencia y al precio que tiene este router podemos directamente dejarlo en modo enrutador, y va a ser la forma, al menos todo el tiempo que yo lo he manejado, más óptima de utilizar nuestra conexión y nuestro router, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto acabamos esta parte del vídeo y vamos a pasar a la parte de los testeos para sacar conclusiones y finalmente a las conclusiones finales. Nos vemos pronto, hasta ahora. Bien, Reverquest-maníacos, pues después de ver el bloque anterior en el cual os he mostrado un poco la interfaz de manejo de este router y las posibilidades que nos da tanto a nivel de optimización como de servicios que nos ofrece, quizá yo he destacado los que más vamos a usar nosotros en cierta manera, aunque tiene muchas más funcionalidades.
Y ahora vamos con los testeos que he hecho en distintas áreas y qué resultados me han dado. Por ejemplo, lo tengo aquí apuntado porque son un montón de datos y si no, no me voy a acordar. Por ejemplo, hemos hecho un testeo a nivel de transferencia de datos, siempre quiero dejar claro, utilizando Wi-Fi 6E, ¿vale? Siempre estamos usando la línea Wi-Fi 6E con el canal de 160 MHz y en plenitud de esas características optimizadoras del router que tiene este router, el Radix AXC 6600, y viendo los resultados que obtenemos de ese modo, ¿vale? No he obviado en cierta manera la 2,4 y las 5 GHz porque son las que ya tenemos en otros routers y tampoco podemos hacer eterno el vídeo y pues me he querido centrar en esta que es la novedosa y la que realmente MSI ha logrado darle una estabilidad y una robustez bastante buena. Bien, pues como decía, el primer testeo que he hecho con este Wi-Fi 6E es a nivel de transferencia de datos, concretamente la velocidad a la que se transfieren datos, utilizando lo que es la Wi-Fi 6E entre el visor. Yo he utilizado MetaQuest 3, aunque valdría también con cualquier otro visor, pero concretamente MetaQuest 3, que es el visor más avanzado que tenemos ahora mismo disponible, y mi ordenador. Bien, pues cuando he hecho pruebas transfiriendo datos, concretamente un vídeo de 2 gigas del visor al ordenador, los resultados que he obtenido en megas por segundo son concretamente en el MSI Radix he conseguido de 30 a 40 megas por segundo. Comparándolo con el Xiaomi AX3600, en esta misma tarea obtenía de unos 20 a 25 megas por segundo, con lo cual vemos que hemos mejorado prácticamente, cuando llegamos al pico de los 40, prácticamente 10 o 20 megas por segundo más de velocidad a la hora de transferir desde el visor al PC. ¿Y qué ocurre cuando he hecho la transferencia al revés, del PC al visor? Aquí la diferencia es aún mayor. Tenemos que el MSI Radix tardó entre 100 o aplicó una velocidad media más o menos entre 100 y 150 megas por segundo. Sin embargo, el AX3600 lo que yo llegué a conseguir como máximo fue entre 50 y 60 megas por segundo, con lo cual aquí vemos que la diferencia es mucho mayor cuando trasladamos información del PC al visor que del visor al PC, pero en ambos casos vemos que el MSI Radix ha superado al anterior router que yo tenía, el Xiaomi AX3600, en el caso del visor al ordenador en menos cantidad, y en el caso del PC al visor ahí sí ha habido una gran diferencia de megas por segundo de transferencia, lo cual hace lógicamente que nuestras transferencias de datos entre el visor y el PC pues sean más rápidas utilizando este router MSI Radix, con lo cual esta es la prueba que he hecho a nivel de transferencia de datos para que más o menos tengamos una idea de por dónde andamos, ¿no? La siguiente prueba que he hecho, el siguiente testeo que he hecho, que me he tirado varios días haciéndolo, es el tema de la cobertura de esa línea Wi-Fi 6E. Aquí me he sorprendido muchísimo porque no me esperaba una cobertura tan alta con un simple router, pues lógicamente vale un dinero y ya se tiene que asegurar en cierta manera que la cobertura sea buena, pero yo no me esperaba un resultado tan bueno como el que he obtenido. ¿Qué resultados he obtenido? Pues situándome en la primera prueba que he hecho junto al router, consigo, lógicamente, como no podía ser de otra forma, el máximo de caño disponible, que son 2401 megas por segundo, que es lo que lo máximo que nos da lo que es la línea Wi-Fi 6E o el canal Wi-Fi 6E conectado, lógicamente, utilizándolo en Virtual Desktop, que es la aplicación que he utilizado para hacer las pruebas junto a las MetaQuest 3. Bien, y lógicamente pues he jugado de forma normal, estable, a 120 FPS sin problema, concretamente al juego Half-Life Alyx, y también algunas pruebas con Assetto Corsa, que sabéis que son dos juegos bastante exigentes. Por otro lado, en la segunda prueba que he hecho, me he situado a unos 8-9 metros de distancia del router en línea recta más o menos, y teniendo en cuenta que entre medias había dos armarios empotrados bastante hondo, o sea, con bastante fondo,
con lo cual tenía que superar la línea, lo que es la señal wifi, tenía que superar esos armarios, tenía que superar la pared que hay después y ya llegar a donde yo estaba situado, a esos 8 o 9 metros. Pues aquí me sorprendí muchísimo porque he obtenido una potencia, digamos así, porque conforme nos alejamos de lo que es el router, pues claro, lógicamente la potencia, esos megas por segundo que vamos a poder recibir en lo que es el visor, pues van a disminuir porque estamos a más distancia, pero lo que me sorprendió mucho es que no bajó demasiado, teníamos más o menos una constante entre 1500 y 1700 megas por segundo, aun estando entre 8 y 9 metros de distancia, más o menos 8 y medio, 9, pues manteníamos, y teniendo en cuenta los armarios y demás que he comentado que hay por medio, en el caso de mi casa, por ejemplo, pues teníamos una media de entre 1500 y 1700 megas por segundo. Tened en cuenta que una Wi-Fi 5 lo máximo que nos da son 1200, con lo cual ya estamos obteniendo, estando a 8 o 9 metros de distancia del router, una velocidad superior. Y además, cuando digo que es 1500-1700, es que está estabilizada en ese nivel, que no es que vaya variando y demás, pues obtenemos esa medida, con lo cual estamos viendo que incluso estando yo separado 8 o 9 metros del router, tengo mejor rendimiento que si utilizara el Xiaomi AX3600, que en el momento que yo me alejaba un poquito de la habitación, lo que es la conexión se me caía totalmente y no había manera de jugar. Pues en este caso, estando a 8 o 9 metros, no solo se mantiene entre 1500 y 1700 megas por segundo, sino que he jugado perfectamente a Half-Life Alyx con total suavidad, 120 FPS, con buena latencia, etcétera, etcétera. Igual que si estuviera prácticamente junto al ordenador y junto al router. Finalmente hice una prueba, la tercera prueba que hice a unos 10 metros más o menos, teniendo en cuenta que entre media había dos paredes y que ya no íbamos en línea recta respecto a la situación del router, y lo que obteníamos eran una media, ya bajaba bastante la situación y obteníamos 864 megas por segundo, que ya estaba por debajo incluso de una Wi-Fi 5. Lo curioso del tema es que aun estando a 10 metros y habiendo bajado tanto lo que es la potencia de la señal Wi-Fi, teníamos esos 864 megas eran bastante estables, no obstante, con lo cual tampoco había demasiadas divergencias y pude jugar. También he de decir, que aquí sí hubo algunas variaciones, no era del todo sólido, ¿no? El jugar a 120 FPS con una latencia estable no era tan sólido, había más variabilidad, pero se podía jugar sin problemas, aunque hubiera algún saltito por ahí suelto, alguna cosita, ¿vale? Lógicamente lo ideal es jugar sin que haya saltos ni nada, ¿no? Por tanto, podemos deducir que más o menos la distancia óptima, al menos en mi casa, con la situación que yo tengo, con las paredes y demás, pues quizá 8 o 9 metros sería la distancia ideal. También depende mucho, vuelvo a repetir, el tema este de la cobertura, depende mucho de si tenemos muchas paredes por medio, si no tenemos. Claro, cada cuestión que tengamos, cada obstáculo que tengamos en medio de la señal nos va a reducir la potencia de la misma y por tanto la experiencia. Por tanto, pues esto, lo que quiero decir con esto es que esto os tiene que servir un poco de guía de la gran cobertura que tiene este router, pero tampoco tomároslo como algo estricto, porque va a depender mucho de si la habitación vuestra donde tengáis o queráis jugar respecto a donde esté el router, pues si la distancia entre una y otra es una línea recta, si es una línea que no es recta, si hay paredes de por medio, si hay armarios, todo influye un poco, ¿no? Pero bueno, os sirve, yo creo que os puede servir de guía y nos da una señal, obviamente, esto no es indudable, de que la cobertura de este router es extraordinaria. Al menos es el primer router que yo he podido jugar tranquilamente en una habitación diferente a la del ordenador, con buena, ya digo, con unos 1700, 1500 megas por segundo y teniendo una experiencia totalmente fluida, como si estuviera junto al ordenador. Y ya cuando nos vamos alejando un poquito más, ya por ejemplo si superamos
esos 10 metros de distancia, pues ya la señal se me volvía inestable y no se podía jugar. Pero hasta los 10 metros más o menos se podía jugar, pero quizá, ya digo, la distancia óptima en mi casa, con la estructura de mis habitaciones y demás, sería de 9 a 10 metros. Esa sería la medida ideal. Bien, por tanto, pues ya estamos viendo que por un lado tenemos un router que tiene lo que es una transferencia de datos superior a la que tenía la X3600, especialmente de PC, o sea, en la vía del PC al visor. También tenemos una cobertura extraordinaria. Esto me ha sorprendido, vuelvo a repetir mucho, porque es la primera vez que me puedo ir de la habitación y jugar tranquilamente en otra habitación y tener exactamente la misma experiencia. Es algo novedoso para mí, pero también provee un tema de una característica de saturación. Lógicamente, la saturación que yo le pueda meter a la línea no es la misma que si estuviéramos en unos grandes almacenes o en una casa en la que vivieran 8 personas. Aquí, por ejemplo, vivimos 2 personas y bueno, pues me ha sido difícil hacer esta prueba. Pero bueno, por al menos tener una guía, hice una prueba de la siguiente manera. Conecté mi móvil a la línea a la Wi-Fi 6E. Conecté el ordenador a la Wi-Fi 6E. Puse en el ordenador 3 vídeos a la vez, viéndose en vídeos de YouTube en 3 pestañas diferentes. Puse un vídeo también viéndose de YouTube, que lógicamente sabéis que va descargando información de la red. Lo puse también en el móvil a la misma vez. Y a la misma vez me puse a jugar yo a Half-Life Alyx, pues en la misma línea Wi-Fi 6E. ¿Qué diríais que ocurrió? A lo mejor pensaríais, bueno, pues si tienes 4 canales de YouTube funcionando, con los vídeos cargando y en el móvil también, pues probablemente tendrías cortes y demás. No. La funcionalidad estuve jugando, vamos a decirlo así, a Half-Life Alyx perfectamente, como si no existieran esos vídeos de YouTube, ni en el móvil, ni nada en absoluto, ningún tipo de saturación. Jugué tan normal como si no hubiera ningún vídeo de YouTube, aunque estaban funcionando porque yo los escuchaba mientras jugaba y demás, todos los vídeos funcionando a la vez. Por tanto, vemos que el router también nos proporciona, en una prueba tan sencilla como esta, nos está proporcionando una saturación muy buena, dejándonos jugar a alto nivel con 120 FPS, una latencia más que buena, etcétera, etcétera, modo Dios, ultra, todo a lo máximo, etcétera, y sin ningún tipo de saturación. Esto es algo también muy sorprendente para mí, porque yo estaba acostumbrado en las líneas 5G, pues nada más que ponías un vídeo o mi mujer se ponía a ver cualquier cosa en su móvil o lo que sea, pues ya yo notaba cómo la partida que yo estaba echando se saturaba y empezaba a dar cortes y demás. Pues aquí no. Perfecto. Esto es una de las grandes características también de este router, es su robustez y su capacidad de gestionar muchas conexiones a la vez dentro de la misma línea y lógicamente que todo siga fluyendo normalmente. Lógicamente en esta cuestión de la saturación, pues lógicamente está actuando esa característica que vimos hace un momento en el bloque anterior al activar el modo juego, en el cual el sistema está dando prioridad a todos los servicios relacionados con los juegos que estemos jugando por encima de lo demás que esté funcionando. O sea, está digamos haciendo que toda la potencia de esa Wi-Fi 6E se centre en el juego, en este caso Half-Life Alyx, y si sobra algo, pues entonces ya lo aplica a YouTube y demás. La cuestión es que funcionó todo perfectamente, todos los vídeos de YouTube, sin cortes ni nada, el vídeo del móvil también sin cortes y lógicamente jugué sin ningún tipo de problema a Half-Life Alyx durante un ratito, con lo cual me quedé muy contento con este parámetro de la saturación. Y finalmente el último testeo lógico que hice es realmente ver qué datos me surgían en Virtual Desktop, en lo que son sus estadísticas cuando jugaba a juegos como Half-Life Alyx, como Assetto Corsa o como Sierra Squad, que es de guerra, bélico y demás. Bueno, pues en todos obtuve una gran estabilidad de FPS y sobre todo lo que me ha llamado especialmente la atención es la estabilidad en la latencia. Estabilidad
pues más o menos la latencia que siempre he observado, excepto momentos muy puntuales, es de entre 3 y 4 milisegundos, es decir, por debajo de 5 milisegundos. Lógicamente estamos hablando de la variable networking, que es sobre la que puede incidir el router. Ya sabemos que la variable game, la encoding y la decoding depende de otros factores y no del router, pero la que depende del router, casi siempre, por no decir pues más o menos el 99% del tiempo, la latencia está entre 3 y 4 milisegundos y en muchas ocasiones incluso ha bajado a 2 y a 1 milisegundo, o sea, con lo cual tenemos una optimización con este router de la latencia concretamente para jugar y eso, la máxima. Yo creo que no hay posibilidad de que la latencia networking esté más baja, porque ya digo, nunca había visto la latencia networking a 1 milisegundo y la he conseguido ver con este router, y casi siempre está en 4 milisegundos, baja a veces a 3 milisegundos y a uno muy esporádicamente a 1, 2, 3, 4, pero difícilmente sube. Es verdad que alguna vez me ha subido a 5 o 6, pero enseguida baja otra vez a 4 y se estabiliza en 4, con lo cual se puede decir que la latencia se queda estabilizada en un margen de entre 3 y 4 milisegundos, porque hay que ver dentro de toda la partida la media más o menos de posición que ha tenido esa latencia, aunque a veces suba un poquito al 5 o al 6, pero enseguida baja al 4, pero lo lógico para decir que es estable es que la mayoría del tiempo que yo lo he observado estaba entre 3 y 4. También da una gran estabilidad a 120 FPS o a 90 FPS al objetivo que nos planteemos. Lógicamente ya sabéis que esto depende no solo o sea, de hecho más bien no depende del router, sino más bien depende de la gráfica que tengamos y de otros factores, pero la cuestión es que también se mantenía bastante estable. Si comparamos esta situación, bueno, y hasta el punto, quiero comentar que no se me olvide, hasta el punto de que he llegado a ver, jugando a Half-Life Alyx, incluso a Assetto Corsa, latencias parciales, porque las totales ya sabéis que siempre están un poco por encima, pero las parciales, que son de las que yo me fío más, pues entre 20 y 25 milisegundos casi todo el tiempo, con lo cual podéis ver que es una latencia parcial bastante bajita, que casi yo normalmente estaba entre 30 o 35 más o menos con el AX3600, y en esta ocasión con este Radix pues estoy en ese parámetro que os comento de pues entre 20, 25, como mucho 30, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que la latencia se estabiliza mucho y eso sí es mérito de este router. Si lo comparamos con el AX3600, pues tendríamos que decir que los valores en sí no varían mucho en lo que es la experiencia VR del Radix a la X3600, pero sí hay que destacar que la latencia es mucho más estable, porque por ejemplo en el X3600 la latencia rara vez está entre 4 y 3, normalmente está 5, 6, 7, 6, 5, sin embargo aquí baja un poquito, no es que la diferencia sea abismal, pero todo lo que podamos tirar de la latencia hacia abajo a que se minorice, pues es bienvenido, y este router con sus características pues nos permite que la latencia esté, el Radix esté entre 4 y 3 casi todo el rato. Sin embargo con el AX3600 está un poquito más por encima. Y después en cuanto al tema de los FPS, pues muy semejante en ambos, ahí no hay mucha variación porque no depende realmente del router, depende de otros factores, por tanto en las mismas condiciones pues los datos que nos van a surgir en FPS van a ser semejantes. Ojo, todas las pruebas que he hecho sin utilizar el SSW, que también es importante destacarlo, o sea, estamos obteniendo esa estabilidad de latencia sin usar el SSW, que también tiene mérito, ya lo sabéis, a nivel de VR. Bien, pues con esto termino todos los testeos que he hecho con el router, con la línea de Wi-Fi 6E, y pues a continuación vamos a ver las conclusiones. Antes quiero destacar también un par de cuestiones, una que ya la he comentado en el paso anterior, y es que preferí elegir, ahí sabéis que el router tiene dos modos, el modo punto de acceso, que es el que habitualmente hemos utilizado, por ejemplo con el AX3600 para independizar la conexión del visor del resto de la casa, digamos así, y el modo enrutador. Quiero decir que yo con el Radix he dejado el modo enrutador porque es tan eficiente. Además, si quitamos el modo enrutador, como os dije antes,
todas las características de optimización de la conexión y demás desaparecen también, con lo cual yo he hecho pruebas con el modo enrutador y con el modo sin enrutador y los resultados que he obtenido mejores son sin duda alguna con el modo enrutador, porque tiene esas optimizaciones y porque además si nos situamos en la línea Wi-Fi 6E, que es sobre todo la que estamos analizando en este vídeo, pues tiene tanta potencia y es tan buena en este caso que nos permite que podamos utilizar, pues mi mujer y yo en este caso, el router en cuestiones cada uno en la que quiera y yo seguir jugando, etcétera, etcétera, sin que tenga ningún efecto negativo ni en mi partida, ni en el uso de mi mujer, ni que yo estuviera oyendo un vídeo, etcétera. Por tanto, podemos decir que este router, la potencia que tiene y lo bien que está creado y lo bien que rinde, nos permite utilizarlo con modo enrutador sin ningún tipo de problema y tener partidas sólidas sin ningún tipo de problema también, ¿de acuerdo? Con lo cual esto también hay que destacarlo, porque normalmente había que ponerlos en punto de acceso para poder tener un buen rendimiento. Pues yo lo tenía en modo enrutador y va perfecto. Otro valor que hay que dar positivo a este router, que nos permite usarlo en modo enrutador con todas sus características en plenitud, sin tener que pues ponerlo en punto de acceso para que las partidas sean lo mejor posibles. Bien, y la otra cuestión que quería comentaros, que otra cosa que me ha permitido este router es lograr en mi ordenador la conexión de 2500/2500. ¿Qué quiere decir esto? Que la conexión de internet que yo tengo ahora mismo tiene 2500 megas por segundo gracias a ese puerto 2,5 gigas, 2500 gigas por segundo de entrada y de salida. Para ello, sí tengo que decir que tenemos que tener un equipo preparado para ello, una tarjeta de red que soporte los 2,5 gigas por segundo, también un cable de categoría 8 Ethernet que soporte 2,5 gigas por segundo y lógicamente un router que tenga esa tecnología. A día de hoy esto tampoco se aprovecha demasiado porque ya sabemos que las conexiones máximas que tenemos ahora mismo son de 1 giga, pero muy pronto llegarán las conexiones de 10 gigas donde sí tendremos cabida para estas líneas de 2,5 gigas por segundo y podremos tener un internet mucho más rápido y se presume que una latencia incluso menor de la que ya tenemos a día de hoy. Con lo cual, bueno, pues nunca está mal tener este aspecto ya salvado con este router que nos permite configurar nuestra red de Ethernet en nuestro propio ordenador, pues de entrada y salida de 2,5 gigabytes por segundo, ¿de acuerdo? Esto lo quería reseñar también porque es otra característica que me parece importante y reseñable de este router. Heads up, zombie. Look out. Bien, y dicho esto, vamos un poco a sacar conclusiones sobre todo lo que hemos visto del MSI Radix AXE 6600. Bueno, hay que decir que lógicamente lo vamos a hablar todo, como hemos hecho a lo largo del vídeo, referente a la VR y especialmente a la conexión Wi-Fi 6E, que es la que a mí me ha dejado con la boca abierta sinceramente. Bien, vamos a ver, la cuestión es que el router, pues ya sabemos que es un router caro, no es un router barato, 363 euros, 321 está disponible ahora mismo en Amazon. Os dejaré en la descripción un link por si lo queréis comprar a través de ese link, pues también estaréis apoyando al canal a la vez que conseguís un gran router. Pero vamos a ver en lo que incumbe a la VR, vamos a resumir todo lo que hemos visto y vamos a ver si realmente vale la pena comprarlo o no. Bajo mi punto de vista, tenemos un router, bueno, que en primer lugar tiene grandes posibilidades de configuración, que tiene un sistema propio enfocado al gaming para sacar el máximo provecho de este router y poder sacar el máximo provecho también de nuestros juegos, no solo de VR, sino también de pantalla, pero especialmente de VR. Tiene una gran cantidad de parámetros para configurar y demás.
al gusto, y además es una interfaz, como hemos visto anteriormente en el bloque anterior, muy fácil de manejar. Bien, por otro lado, en los testeos que hemos visto que supera al Xiaomi AX3600 a nivel de transferencia de datos entre el visor y el PC y el visor. Por otro lado, también hemos visto las pruebas de cobertura, que han sido bastante buenas, bastante sorprendentes para mi gusto, expresamente la línea de Wi-Fi 6E, y también hemos visto que la saturación, con esta pequeña prueba que he hecho yo, pues también es muy buena, porque he tenido 3 vídeos de YouTube en el ordenador, un vídeo en el móvil, todo funcionando a la vez y jugando a Half-Life Alyx, y no he notado absolutamente ningún tipo de variante, de interrupción, de corte, ni nada de nada en mi partida, en mis MetaQuest 3 con Virtual Desktop, con lo cual nos da una gran valoración o un gran punto positivo de la capacidad que tiene este router. Por otro lado, jugando ya, lo que es ponernos a jugar sin fijarnos en todas estas otras características, pues vemos que a nivel de FPS son semejantes el AX3600 y este Radix, pero a nivel de latencia, que es muy importante, como sabéis, a nivel de VR, pues el Radix gana bastante en el sentido de la estabilidad de la señal, y que nos baja un poquito más la latencia, colocándola entre 4 y 3 milisegundos, cuando el AX3600 normalmente está en 5, 6, 7 más o menos. Con lo cual, incluso el Radix incluso llega muy a menudo a 1 milisegundo, con lo cual estamos optimizando el parámetro en networking de lo que es la experiencia VR al máximo. No se puede prácticamente optimizar más, con lo cual pues tenemos que darle el punto positivo en cuanto a experiencia de VR también a este Radix. Es cierto que en este caso no hay tanta diferencia, no es una diferencia tan abismal, pero si vemos cuando jugamos la estabilidad que tiene, lo fluido que va y todas esas cosas, y el hecho de que la latencia prácticamente no varía, pues esto nos da mucha, lógicamente estoy diciendo la latencia de networking, pues esto nos da una mucha mejor experiencia y mucha más estabilidad, que siempre es muy necesaria la latencia. Bien, y por último, pues saber que el router nos permite el tema de los 2500 o 2,5 GB por segundo de entrada y salida en nuestro ordenador, si está preparado para ello. Y por otro lado, pues lo bueno que es el router, lo robusto, las buenas características que tiene, que nos permite configurarlo como modo enrutador, y con esa prueba de saturación que yo ya os mostré, os he comentado antes, pues vemos que funciona perfectamente, que no se hace necesario, aunque tiene la posibilidad de ponerlo en modo punto de acceso. Bien, viendo todo este conjunto de características, ¿cuál sería el usuario al que yo le recomendaría comprar este router? Bueno, indudablemente el primer usuario al que se lo recomendaría es al que no tenga el router y el ordenador en el mismo sitio, que tenga que tener o que le guste jugar en otra habitación, siempre que la habitación donde le guste jugar no esté a más de 9 o 10 metros, o si está a más de 9 o 10 metros, no tenga muchos obstáculos entre medias, paredes, muebles, etcétera, pues le puede venir muy bien este router y no tiene la necesidad de instalar redes mesh o repetidores por toda la casa, etcétera, etcétera. Porque este router tiene bastante potencia de cobertura. ¿A quién más le recomendaría yo este router? Pues a aquellos que tengan en casa, porque la Wi-Fi 6E, como siempre os he comentado en muchos vídeos, la Wi-Fi 6E sobre todo, como hemos visto además cuando hemos analizado el router en profundidad, lo que nos va a proporcionar sobre todo es el hecho de poder conectar más dispositivos a la línea Wi-Fi 6E y que todo funcione perfectamente, como si cada dispositivo fuera independiente. De ahí esa prueba de saturación que yo le he hecho para ver realmente si lo usaba en varios ordenadores a la vez y demás, si me influía a mí en la experiencia VR, y el resultado ha sido que no. Esto es porque la Wi-Fi 6E lo que va buscando es descongestionar las redes con esa nueva línea de 160 MHz o ese nuevo canal, y de esa manera pues dar un mejor rendimiento, y que podamos toda la familia conectar nuestros dispositivos a ese router y que todos funcionemos sin problemas, sin interferirnos unos a otros. Por tanto, si somos muchos en casa, vamos a usar muchos dispositivos, pero queremos también poder usar nuestro visor VR sin que los demás usos nos interfieran, pues este es una buena opción.
Si tenemos una X3600, por ejemplo, que a nivel del uso propio de lo que es pues la VR, realmente a nivel de jugar no te da muchas mejoras, los FPS son muy semejantes, porque ya sabemos que dependen de la gráfica más bien que del router, y el tema de la latencia, pues sí es verdad que pues la estabiliza mucho. A mí me encanta eso cuando veo 4 o 3 milisegundos todo el rato, porque me da una sensación de tranquilidad y de estabilidad bastante interesante, pero quizá a lo mejor no todo el mundo quiere invertir 300 euros o 363 euros para una pequeña mejora, porque realmente no es una mejora espectacular, no es una mejora que de repente pasemos de 20 a 3, sino que es de 5, 6, 7 a 4, 3 y a veces 1. No es mucha diferencia, pero la suficiente estabilidad para tener una mejor experiencia global VR. Y lógicamente el que busque un buen router general, que tenga de forma global sea bueno, pues lógicamente este router le va a venir también muy bien por el tema de la cobertura, de la saturación, la transferencia de datos está optimizada también, y además nos da una muy buena experiencia VR y nos permite, como he dicho antes, pues tener muchos dispositivos conectados al visor, al router, y que podamos funcionar y podamos jugar a la VR sin que los demás nos interfieran ni nosotros interferir a los demás en los móviles o en los tablets o los dispositivos que se estén usando en esa misma línea. ¿De acuerdo? Bien, pues poco más, Reverquest maníacos. Con esto vamos a finalizar el vídeo. Agradecer de nuevo a los chicos de MSI la amabilidad por haberme hecho llegar su router para poder analizarlo en el canal y sobre todo en su uso con la VR. Se lo agradezco infinitamente y espero que sea la primera de muchas colaboraciones con ellos. Y a vosotros, pues nada, os espero en nuevos vídeos, espero que este vídeo os haya sido útil, os haya gustado, podáis sacar conclusiones y también decisiones de si este router a cada uno en su particular situación le puede venir bien y le puede ser interesante. Si es así, en la descripción dejaré los links para poder adquirirlo. Y bueno, pues como siempre digo, si habéis descubierto el canal con este vídeo y queréis uniros a nuestra comunidad, suscribíos al canal, marca la campanita en todos para que os lleguen todos los vídeos, todos los que se van publicando día tras día. Por otro lado, dejadme comentarios en la zona de comentarios. Este es un vídeo en el cual podéis tener dudas, podéis tener cuestiones, pues hacedmela en la zona de comentarios y estaré encantado de responderos. Y por otro lado, dadle a me gusta al vídeo para que yo sepa que os ha parecido interesante, que os ha gustado, y a la vez para que también más personas conozcan el canal y se puedan unir a nuestra comunidad. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Gracias a MSI y espero que colaboremos muchas veces más. Hasta pronto, Reverquest maníacos. Chao, chao.